Tuvimos que adelantar la visita de una invitada habitual, como es la licenciada Alfonsina Soledad Gómez Martín, por los sucesos de Brasil y lo de Siria. Así que con este adelanto recibo a nuestra querida invitada, ya acá columnista, ¿no? Como Miguel Brusasca también. Hola, Alfon, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Gracias Bien. por la invitación. He visto que muchas consultas le hacen de todos los medios de aquí de la región a ustedes. A vos, a Gastón, perdón por nombrarte primero a vos, al profesor Mutis, Sí. a muchos. Y que en general los temas internacionales, algunos por tocarnos de cerca y otros por la dimensión que tienen, ya no son un lugarcito pequeñito y de vez en cuando en los medios. Esa es mi sensación. Sí, más, bueno, lo de Brasil es un tema regional que nos impacta, seguro. Por ahí lo de Siria es un poco más, no lo tenemos tan cercano, ¿no? Y Claro. no nos impacta tanto. Pero lo de Brasil seguro. ¿Y se puede ser objetivo? ¿Se puede tocar un tema como el de Lula, sacándolo de la política, sacándolo de lo que uno cree, de esos prejuicios que tenemos, que arrancamos diciendo, pero pará, este tipo sacó a 40 millones de personas de la pobreza? ¿Se puede hacer un análisis dejando un poquito de lado eso Bueno, o cuesta? siempre, no creo. Siempre Bueno, los análisis... Gracias por tu sinceridad. Todos los análisis, o sea, uno observa los fenómenos del bagaje que también trae y de las concepciones que comparte. Por supuesto, que va a haber datos fácticos y bueno, y los análisis que uno hace también van a tener un componente personal o subjetivo. Pero bueno, más allá de eso son válidos todos los análisis. No sé, me parece que lo de Brasil... puede haber distintas opiniones, pero hay ciertos hechos que son reales. Y bueno, por ahí, bueno, creo que el problema lo tienen, más que las diferencias ideológicas, el problema está más en cómo se comunica todo. A ver. Y porque depende qué medio escuchaste o qué medio viste, va a decir una cosa, y sí, y eso tiene mucho impacto. Uno Sí. lo ve reflejado en las redes sociales y lo ve en las opiniones en la tele, en todos lados. Y entre ustedes, los profesionales del área, aquellos que han estudiado, que conocen, ¿también ocurre lo mismo? Sí, por supuesto, y hay discusiones, seguro. La semana pasada en la facultad hubo un conversatorio sobre los temas de Brasil y la verdad que yo no estuve presente, pero por lo que hablé con colegas, estuvo muy interesante y sí, se dieron discusiones fuertes. Y cada uno va a tener su análisis, pero hay algunos hechos concretos que son así. El tema es que los informen o no. El tema es qué hechos se informan y cuáles no. Entonces la noticia va a tener un significado u otro. Bueno, Pero hay una realidad. En Brasil está en crisis, hay una crisis fuerte de su democracia, de su sistema político, que nos impacta, porque impacta en la economía y esto viene pasando hace varios años ya. Tenemos que remontarnos, diría yo, al segundo mandato de Dilma, cuando Dilma gana, o sea, ya se venía especulando, acordate que decían Dilma pierde, o sea, los medios fueron fomentando, iban fomentando como que ella no iba a renovar el mandato, y bueno, finalmente lo renueva, pero después considero, es mi opinión, todo lo que venga a decir acá, obviamente que es mi opinión. sí. Pero... Por eso son nuestros columnistas internacionales, con Lo que absoluta libertad. Lo que se escuchaba era que, bueno, a partir de que Dilma ganó la segunda vez, lo que se empezó a escuchar era que que ya tenía una mala imagen, o sea, muchas encuestas dando una mala imagen de ella, como boicoteando la gobernabilidad, diría yo, de una presidenta. Y eso es malo para todos los presidentes, no importa de qué sector político provengan. No es bueno para la democracia, para el sistema político. No es bueno la influencia que están teniendo de sobremanera, diría yo, los medios con una idea formada, porque eso no están contribuyendo en el rol que tienen. Y a eso se suma la cuestión de las redes sociales, que todavía no la podemos dimensionar, el impacto que puede tener de ciertas cuestiones que se terminan generando a través de las redes. Sí, y que va a ir creciendo. Que si bien son abiertas, porque vos en las redes te vas a encontrar con cualquier cosa, las opiniones propias de cada uno. Vos fíjate, si lees los tuits de Trump de la semana pasada, él se anticipa al ataque. O sea, cuando se vio que se vea primero que el presidente lo dice en tuit y que al otro día va a ser el ataque de Estados Unidos a Siria. O sea, el bombardeo.
O sea que tiene las dos cuestiones. Tiene una cuestión de que por ahí puede generar una influencia que todavía hoy no está medida. Fíjate las declaraciones que tuvo que ir a dar Zuckerberg, el CEO de Facebook, al Congreso de Norteamérica, para supuestamente dar explicaciones de la influencia que había tenido Facebook en las elecciones de Estados Unidos. Impresionante. O sea... Sí. Alfonsina, ¿y qué...? Perdón, antes de devolver a Lula, ¿te parece que la historia dejará la salida de Dilma como un golpe de Estado institucional o como no? Eso fue legal, fue así, listo. Mirá, hay hechos que dicen que el proceso de juicio político no estuvo bien hecho. Sin embargo, se contó con los votos para que se vote. O sea, la causa del juicio político es dudosa. El proceso administrativo es dudoso. Se le acusaba de modificar, porque no quiero por ahí, no sé qué verbo utilizar, pero modificar algunas partidas del presupuesto. Algo que lo hacen todos los gobernantes, no es para justificarla, pero es algo que también lo habían hecho otros presidentes y que se suele hacer en el gobierno. Por ese motivo la llevaron a juicio político. Pero ¿cuál era el problema ahí? El problema no era la causa, el problema es que a Dilma la querían destituir. O sea, de lo que yo te venía contando, desde los medios apoyando ciertos sectores políticos. La alianza política que se quiebra, ese sector que estaba con el PT gobernando, que hoy es el que representa al presidente Temer, que era su vicepresidente, no nos olvidemos de eso. Se fue conformando una nueva coalición política que alcanzó la mayoría, que le dio los votos para que se apruebe el juicio político y la destituyen. Si bien para hacer un juicio político es necesario encuadrar las causas, los fundamentos que tiene que haber para que se haga un juicio político, más allá de esas causas, lo que se logró fue una mayoría que se pudo votar y la pudo destituir. Pero además, esa situación se puede controlar por la Corte, se debe controlar por la Corte Suprema de Brasil, y la Corte Suprema no hizo nada. O sea, la cuestión de los golpes, por decirlo, no los golpes tradicionales que teníamos antes en la región, donde formaban parte, donde los impulsaban los militares, obviamente con complicidad de ciertos sectores, siempre sectores políticos y civiles, empresariales también. Esos golpes tradicionales ya no se dan más en la región, se dan otro tipo de golpes. Eso está en estudio, no está tan desarrollado. Hay varios autores que hablan de los golpes blandos. Yo me inclino por lo que en Brasil hubo una especie de golpe blando. Esa categoría no está tan desarrollada científicamente, está en proceso de estudio, pero se utiliza para reconocer este tipo de avasallamiento institucional. La realidad es que si vos haces un juicio político con una causa que no está justificada o sea, una causa que no podés llevar, no es un sistema parlamentario el de Brasil, es un sistema presidencialista. Por lo tanto, a Dilma la había elegido la gente, el Congreso no puede destituirla así como así, por un tema cualquiera. O sea, no es cualquier tema, pero se lo llevó, se lo impulsó. Ojo, ayudó el contexto, la economía de Brasil venía mal, los medios de comunicación no ayudaban a la gobernabilidad, y bueno, todo ese contexto llevó las manifestaciones masivas que había en Brasil de descontento, y no solo de los sectores de derecha que no querían al PT, sino que se sumaron sectores de clase media y baja que estaban muy mal económicamente, que tenían un descontento hacia el gobierno y que eran sectores que lo apoyaban al PT en el gobierno. Y cuando yo escucho Pero hay cierta irresponsabilidad por parte de la clase política, porque vos fíjate lo que viene pasando de que destituyen a Dilma. Todos esos problemas que la gente demandaba, ¿se solucionaron? No, se empeoraron. O sea que solucionar los problemas de la democracia, hay que solucionarlo con más democracia, no con menos democracia. Esto es un tema, yo no voy a opinar al respecto, pero sí te voy a compartir algo que escuché, que no me parece descabellado. No sé si fue Jorge Asís quien lo dijo, creo que sí, pero no lo recuerdo en este momento, que dijo que esta es una cachetada que le dio Estados Unidos a Lula, porque, vos te hiciste el vivo, formando una relación fuerte con China, que el BRICS, que esto, que lo otro. Bueno, ahí tenés. Sin duda, no fueron solamente... ¿no lo dudas siquiera? No lo dudo, no, para nada. No fueron solamente o sea, el problema, la crisis que llevó a la destitución de Dilma, por supuesto que tuvo apoyo también
de sectores políticos internacionales, o por lo menos ante esta crisis que había en ese momento, Sí. Estados Unidos prácticamente no dijo nada. O sea, dejó que a Dilma la destituyeran. Es más, hay algunos periodistas que dan cuenta de entrevistas de ciertos representantes de la Secretaría de Estado de Estados Unidos reunidos con los congresales, días previos a la destitución. Viste que el juicio político es un proceso largo. Primero se la suspende del gobierno y luego... Lo recuerdo. Bueno, porque... sí, y luego se la juzga. Sí, vos los comentaste en la vieja escenografía. Sí, sí, el año pasado. Sí. Bueno, cuando en diferentes momentos de la etapa del juicio político hay datos sobre reuniones de funcionarios de Estados Unidos reunidos con la gente del Congreso, con los diputados y con los senadores. O sea, y es evidente, no hay que hacer mucho estudio para darse cuenta de toda la impronta que tuvo la política exterior de Lula, todo lo que la política que llevó adelante, principalmente regional e internacional, por decirlo de forma sencilla, sin pedirle mucho permiso a Estados Unidos. Nosotros en la región de América Latina estamos acostumbrados a tener que pedir un poco permiso a nuestro jefe regional, que es Estados Unidos. Sí. En el caso de Brasil, llevó adelante una política exterior realmente impresionante. Vos pensás que fomentó la creación de la UNASUR acá, que muchos conflictos políticos se solucionaron en el marco de la UNASUR, muchas crisis políticas. O sea, no es que se creó una instancia regional y que no se utilizó o no sirvió para nada, sirvió para solucionar distintas crisis políticas. Después toda la impronta de los BRICS, junto a Rusia, India, Sudáfrica, todo un polo de poder internacional. A ver, hace 6, 7 años atrás, ¿qué decían los diarios? Brasil, la quinta economía del mundo. ¿Ahora qué dicen los diarios? Brasil está en crisis, un desastre, quieren llevar preso al expresidente. Todos los que destituyeron a Dilma, muchos después de destituirla fueron presos, el presidente de la Cámara de Diputados, Cunha. Están todos procesados por causa de corrupción. O sea, Brasil es un país corrupto, es un país cuya democracia es endeble. De Itamaraty, de la gran Cancillería, que era ejemplo de todos los países. Hoy, ¿qué se puede decir de la Cancillería de Brasil? Yo no tengo la menor idea. Y frente a todo esto está bastante desprestigiado la política exterior ahora de Brasil, porque toda esa impronta que tenía se interrumpió. Hoy, ¿qué se dice de Brasil en el mundo? Brasil está en crisis. Se habla mal de Brasil. No era ese Brasil que teníamos hace 6, 7 años atrás, o un poco menos. Entonces, hay intenciones, seguro que sí. Yo no creo que aparte lo dijeron públicamente. Obama no estuvo de acuerdo con el acuerdo de Brasil con Irán. Lula se sentó a negociar con el presidente de Irán las cuestiones de las armas nucleares, sin permiso de Estados Unidos. Después vino el acuerdo de los 6, que es el acuerdo que hay tentativo porque Irán no forma parte del pacto de no proliferación nuclear. Y bueno, la forma de contenerlo fue un acuerdo multilateral entre los países poseedores de armas nucleares, pero atrás de eso también estuvo Brasil. O sea, Brasil empezó a tener un rol internacional. Brasil estaba pidiendo un sillón o un lugar en el Consejo Permanente, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, de la ONU. O sea, había elevado sus expectativas y su rol internacional de tal forma que, por supuesto, pasó a ser un competidor también. Brasil empezó a tener empresas multinacionales que competían con las empresas norteamericanas, asociadas con las empresas chinas, etcétera, etcétera. Acá hay una cuestión, obviamente que hay una cuestión de intereses.